Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Soy Rosinaba y estas son las noticias. El Vaticano presenta mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma llamado Una llamada a la conversión. El mensaje de Cuaresma de Francisco para 2020 se centra en el pasaje bíblico En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. El texto invita con urgencia a la conversión y al diálogo personal con Dios y a la caridad contemplando la muerte y resurrección de Jesús. El Papa incluye también en la contemplación de Jesús que sufre, de Jesús crucificado, no solo a Jesús, sino a todas las personas del mundo que sufren. Durante la presentación en el Vaticano hubo un recuerdo para quienes han sido infectados de coronavirus. La presidenta del Hospital Pediátrico del Vaticano pidió que se dé atención médica a los afectados en todos los países. Le preocupa que el virus salte a África, donde sería más difícil controlarlo. Allí no sería posible hacer lo que se está haciendo en Italia para unos pocos casos. Por supuesto, debemos tomar todas las precauciones necesarias y atender a nuestros pacientes, pero no debemos pensar que somos los únicos que tienen derecho a recibir tratamiento. Con este mensaje del Papa, la propuesta de Cuaresma de oración, ayuno y caridad se dirige a cada individuo. Francisco invita a una conversión personal que se traduzca en actos concretos para el bien del alma y de la sociedad. El jueves pasado en Casa Santa Marta, el Papa Francisco dijo que ser cristiano es aceptar el camino de Jesús hasta la cruz. La mundanidad y el espíritu del mundo son enemigos de Dios. Así lo explicó el Papa Francisco en su homilía de este martes en la Casa Santa Marta. Se basó en el pasaje del Evangelio que relata las discusiones que tenían los apóstoles peleando por el primer lugar, por ser el más importante. Por eso el Santo Padre recordó las palabras de Jesús. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último, que sea el servidor de todos. De lo contrario, se cae en la mundanidad que se manifiesta en las pasiones que provocan las guerras movidas por el ansia de riqueza y demás poder. El Papa también habló de los chismes que nacen de la envidia y precisamente a través de la envidia entre el diablo en el mundo. Este comportamiento corroe, destruye y aniquila al otro. ¿Quién es el más importante en la Chiesa? ¿Quién es el más importante en la Iglesia? El Papa, los obispos, los monseñores, los cardenales, los párrocos de las más bellas parroquias, los presidentes de las asociaciones, los laicos. No. No. Il più grande nella Chiesa è quello che si fa il servitore di tutti. El más grande de la Iglesia es el que sirve a todos, no el que tiene más títulos. Y para que se entendiera, tomó un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo con ternura, porque Jesús hablaba con ternura, tenía tanta, les dijo, con tenerezza, perché Gesù parlava con tenerezza, ne aveva tanta, disse loro. el que acoge a un niño, me acoge a mí. Es decir, el que acoge al más humilde, al más servidor. Este es el camino. Questa è la strada. Por eso para Francisco solo hay un camino para combatir el espíritu del mundo, la humildad, sirviendo a los demás, eligiendo el último lugar, sin escalar, sin pretensiones y sin negociar con la mundanidad. Y ahora les presentamos en un minuto el recorrido del Papa Francisco en su visita a Bari. Tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla.
En el Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, tenemos la historia de Jesús que iba con sus discípulos por Galilea sin que nadie lo supiera porque iba instruyendo a sus discípulos. Cuando llegaron a Cafarnaúm, al pueblo donde él se quedaba, entonces les pregunta de qué discutían por el camino. Y todos se quedaron callados, porque por el camino iban discutiendo quién de ellos era el más importante en el reino de los cielos. Jesús les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y luego llama a un niño y dice, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que lo ha enviado, que me ha enviado. De esta forma, Jesús quiere dejar bien claras las cosas. El auténtico discípulo y el primero en el reino de los cielos es aquel que se hace servidor de todos. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto en los ranchos, en las aldeas, en los cantones, en las zonas rurales? Gente que se decide a servir sin esperar nada a cambio. Y qué tristeza cuando muchas veces dentro de la iglesia también hay líderes, sacerdotes, obispos que no han entendido con claridad este mensaje profundo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en vez de servir, quieren ser servidos. Quieren imponer su capricho, quieren imponer su pensamiento solamente, olvidándose de que tenemos el Evangelio, en el Evangelio algo mucho más grande, mucho más rico, mucho más profundo. Hoy el llamado del Señor es a que reflexionemos cómo está nuestro ministerio, que nos dé su gracia para que evaluemos y saquemos los frutos. Que así sea. El Papa Francisco declara mártir a Rutilio Grande y aprueba la beatificación de Carlos Acutis. Mi nombre es Manuel López y soy embajador de El Salvador ante la Santa Sede desde el año 2010 y estamos haciendo esta actividad coordinada con la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús, con la Postulación General de la Compañía de Jesús, con el Colegio Pío Latinoamericano, precisamente para valorizar no solamente la persona, sino que la misión pastoral y la misión evangélica que tuvo el padre Rutilio Grande en El Salvador. Es un mártir, es un siervo de Dios, cuya causa está en proceso de beatificación y estamos a la espera de este resultado del proceso. Es un sacerdote jesuita que entregó su vida por la evangelización de los más necesitados, de los más pobres. Me llamo Pascual Cebollada, soy el postulador general de la Compañía de Jesús desde hace 1 año y medio. Trabajo en Roma, tenemos 80 causas y entre ellas la del padre Rutilio Grande, jesuita asesinado hoy hace 42 años. El legado de Rutilio Grande es un legado precioso porque él ha sido un sacerdote, párroco, jesuita, comprometido con el pueblo con el que además él vivió de joven, donde él nació prácticamente, y al mismo tiempo con un deseo grande de que el mensaje del Evangelio fuera a todos, comprometido con los pobres y especialmente con las situaciones de injusticia a las que él denunció, y precisamente por estas denuncias, que lo hacía en nombre del Evangelio, le costó la vida. Soy Rodolfo Cardenal, jesuita de la provincia de Centroamérica, vivo en El Salvador. El legado del padre Rutilio Grande está relacionado con la recepción del Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín y la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Él puso en práctica
este magisterio conciliar universal y latinoamericano en el Seminario Central de San Salvador y también en una experiencia de evangelización rural desde una parroquia. Y fue ahí donde le asesinaron, precisamente por ser coherente con las directrices de Medellín y el Evangelio Nunciante.